análisis de las noticias en la 92.9. Estás escuchando Combinación Clave junto a Fernando Pause. Estamos listos en la última entrevista de esta mañana con la analista internacional Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Académica, además de la Universidad de Concepción, que me imagino dónde estás hoy día, ¿o estás acá? No, yo estoy saliendo de Chillán, camino a Concepción. Ah, mira. Porque homenajearon a mi mamá acá en Chillán, así que voy volviendo ahora ya a mi tierra. A mi segunda tierra, que es Concepción. Y la homenajearon, ¿por qué? Fuera de que es el Día de la Mujer, pero... Por el Día de la Mujer. Ah, por el Día de la Mujer. Mira. Sí. ¿Y a ti no te han homenajeado todavía? Ayer el sindicato número 3 de la Universidad de Concepción, cosa que me enorgullece muchísimo, porque el sindicato, no de los académicos, sino de los funcionarios administrativos, el personal auxiliar, tuvieron el gesto de reconocer mi labor. Qué bueno. Bueno, Paulina, tú eres una conocida ya a estas alturas analista internacional y estamos en medio de un mundo muy convulsionado, no solamente por la pandemia, sino que además vuelve a rondar la guerra y además vuelve a rondar en un lugar de donde uno pensaba quizás por las atrocidades brutales que significaron la Primera y Segunda Guerra Mundiales, no era necesariamente el territorio donde se podían generar este tipo de condiciones. Bueno, y ahí estamos. Sí, lamentablemente, como tú dices, lo primero es que la guerra ha estado presente en nuestra historia todo este tiempo. Otra cosa es que los medios, la prensa internacional y nosotros mismos los analistas estemos poniendo ojo. Sigue la guerra en Siria, siguen guerras en varios países, en Mali, en otros países en África. La situación en Afganistán sigue complicada, pero los focos se van. Pero esas situaciones siguen existiendo. Lo que pasa es que ahora, como tú señalas, es particularmente peligroso lo que está ocurriendo en Ucrania, porque estamos hablando de Rusia, una potencia nuclear, y al mismo tiempo ya vemos yo te diría que estamos siendo testigos de cambios internacionales en el sistema internacional profundos, y que va a haber un antes y un después de la guerra en Ucrania, justamente por los elementos distintivos, propios y graves que tiene la situación que hoy día ocurre en Europa. Sí, tú has sido muy insistente, Paulina, en señalar una cosa que también le ha estado dando vuelta y que tiene que ver con las variables, llamémoslas así, psicológicas, emocionales del líder o el liderazgo que impulsan las guerras. Tú has hablado mucho de que no debiera salir Putin humillado de esto. Sí. ¿Por qué importa que Putin pueda salir humillado o no salir humillado? Más que Putin, Rusia. Ajá, Rusia, más sí. que la figura propiamente de Putin, yo estoy hablando de Rusia como tal. Porque hay que ver la historia. Y la historia, incluso algunos historiadores dicen que han habido 3 guerras mundiales. Que la primera fue en 1870, la guerra franco-prusiana. Luego vino la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, que para ellos esas 3 son 3 guerras mundiales. Y en las 3 hubo un factor común, salvo, te diría yo, al término de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que se trató de evitar, y que fue la humillación del vencido. Porque lo que ocurrió con Otto von Bismarck, cuando le gana la guerra a los franceses, es quitarle territorio. Les quitó Alsacia y Lorena, los humilló. Y ese fue el germen de la Primera Guerra Mundial. Y luego, al término de la Primera Guerra Mundial, en el Acuerdo de Versalles, lo que se hace en definitiva es atribuirle toda la responsabilidad a Alemania como los causantes de una guerra en la cual había muchísimas más responsabilidades. Y los alemanes sintieron siempre lo que fue ese nuevo orden mundial post Primera Guerra como una humillación hacia los alemanes, y además una injusticia, porque había responsabilidades compartidas, y eso es cierto. Y todo lo que significó después la crisis del 29 económica sentó las bases para que en 1833 ya tuviéramos a un Hitler con los plenos poderes, y que lo primero que quiso hacer fue justamente reivindicar esa humillación, y eso, por eso que decía que el Tratado de Versalles era ilegítimo. Entonces eso llevó a la Segunda Guerra Mundial, y lo primero que hace es invadir justamente Alsacia y Lorena dentro de esto. Entonces, en relaciones internacionales es muy importante el factor reputación.
lo que es el factor humillación. Y si nosotros no queremos generar las condiciones para que haya un nuevo enfrentamiento en esta zona, yo soy partidaria de una solución política negociada que deje a las partes de alguna manera sin un humillado, y que este humillado yo no digo Putin, yo digo Rusia, que Rusia no se sienta humillada, porque justamente lo que ha llevado a Putin a lo que está haciendo hoy día, y ahí también es muy importante el factor psicológico del tomador de decisión. Putin, él siente que tras el término de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética y el acuerdo al que se llegó, ellos como Rusia, como esta gran Rusia que él quiere recrear, fueron los grandes humillados y vencidos, y que además Occidente no les cumplió con una suerte de acuerdo tácito de no seguir ampliando ni la OTAN ni la Unión Europea a territorios que eran o habían estado bajo la órbita soviética. Y eso es lo que él dice hoy día, están acercando. Ustedes nos están agrediendo a nosotros, no nosotros a ustedes. Sí. Y yo lo que estoy haciendo ahora es ponerle la línea roja, donde yo no les voy a aguantar por ningún. A ver, algo pasó te moviste parece ahí, Paulina, se anduvo cortando el... Sí, y esa línea roja es Ucrania. Ahora, convengamos una cosa, han habido en los últimos tiempos situaciones que perfectamente son calificables de actos humillatorios, o por lo menos guerras humillatorias. Fíjate tú, Afganistán, humilla teóricamente, usando tu concepto, no solamente a Rusia, sino que también a Estados Unidos. Lo que pasó con Vietnam, eso fue un acto humillatorio tremendo para la potencia bélica más grande del planeta, digamos. Y sin embargo no han habido de alguna forma restauraciones de situaciones bélicas para intentar ese tipo de cosas de resarcirse de alguna manera. ¿Tiene una diferencia que se haga entre personas o países que se ven como más iguales, como el caso europeo? Y por eso te digo, es una suma de factores. El caso de Vietnam fue una humillación tremenda que implicó inmediatamente, aparte de todo el movimiento pacifista dentro de los Estados Unidos, el movimiento hippie y otros, fue también una retraída de los Estados Unidos en política exterior. Pero eso también lleva a los neoconservadores y a los expansiones el exterior que tenía Estados Unidos, sino justamente con los demócratas, no con los republicanos. Y que ha llevado también a tratar de reivindicar de alguna manera esa pérdida que han tenido y que ha sido una sumatoria. Y lo que ha tratado de hacer Occidente, y al no disolver a la OTAN, cuando ya no tenía la razón de ser, que era el enemigo Unión Soviética, ya se había terminado el Pacto de Varsovia, la OTAN no tenía por qué haber seguido existiendo. Y sin embargo, Occidente, incluso Kissinger, imagínate, Henry Kissinger dijo, atención a lo que están haciendo. Hay otros autores que también lo dijeron, Kennan, entre otros autores, dijeron, ojo, lo que están haciendo con Occidente, tratando de reivindicar todas esas pérdidas y hoy día plantearse como esta gran superpotencia unipolar después de la caída del muro de Berlín. Ojo que esto puede despertar en algún momento a este oso que es Rusia y que nos va a dar la respuesta en algún momento, tarde o temprano, y va a ser bélica. Y el tema está en que Rusia tiene el arma nuclear. Rusia no es una gran potencia, Rusia no puede responder económicamente a las tremendas sanciones que le está imponiendo la Unión Europea y que le está imponiendo Canadá, Australia, Estados Unidos, los países de, comillas, Occidente. No tiene esa capacidad. Sí puede cortar el gas, pero ahí también se están buscando vías de tratar de compensar esa pérdida, pero lo que sí tiene Rusia, y lo sabe Putin, es la disuasión nuclear. Tiene el arma nuclear. Y eso hace que también las potencias se lo tomen con calma, porque si bien yo no creo que vaya a haber una guerra nuclear, porque aquí la racionalidad funciona, y por eso yo espero una negociación política de alto vuelo, pero un accidente nuclear uno nunca lo puede descartar después de lo que vimos con ese incendio que hubo cerca de unas mayores centrales nucleares que hay en Ucrania.
Eso es lo que a mí, yo te diría que me causa más preocupación. Pero yo creo que una salida política tiene que haberla, y esa salida política no es negociando Zelensky con Putin. Esa salida es negociando a las grandes potencias mundiales, negociando esta salida política, y algo de eso estamos avisorando de alguna manera con esta negociación en que ya está interviniendo Xi Jinping, donde está el secretario general de la OTAN, donde está Joe Biden, donde nos encontramos con que Antonio Guterres también está pidiendo su intervención, donde está Francia con Macron, Olaf Scholz, los alemanes han cambiado absolutamente, están rompiendo mitos, incluso cambiando una política de Merkel, que hoy día Merkel está siendo criticada porque fue bastante condescendiente con Rusia por la dependencia que tenían del petróleo y del gas. Sí, ahora estamos conversando con Paulina Astroza, analista internacional. Paulina, tú mencionaste ahí una frase que me produjo escalofrío. No porque no sea correcta, sino que porque tiene en la misma historia, tiene caídas, esa frase que son tremendas. Tú dijiste, no, aquí el mundo reacciona racionalmente. A ver, es cierto, hay bombas nucleares y parecería una cosa absolutamente estúpida que alguien tire una, el otro le responde y finalmente el planeta, como por la cantidad de bombas disponibles, puede ser destruido unas 12 o 13 veces, vaya a terminar la especie y el planeta se deshaga. Pero así como tú dices que hay racionalidad, también muchas de las grandes epopeyas bélicas que han habido han partido a veces por contumacias particulares, por más bien actos irracionales. Efectivamente, y así terminaron. Lo que pasa es que desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que recordemos que el término de la Segunda Guerra Mundial fue un término nuclear, o sea, la Segunda Guerra Mundial se terminó por el uso del arma nuclear, sí, en Japón con Hiroshima y Nagasaki. Pero luego de eso viene todo lo que es la carrera armamentista de la Guerra Fría, y esa carrera armamentista no solamente fueron armas convencionales, sino que fueron principalmente armas nucleares. Y la gran paradoja de la Guerra Fría fue justamente que fue fría, porque no hubo un enfrentamiento directo entre las potencias nucleares, porque funcionó el elemento de racionalidad del tomador de decisión. Y el ejemplo más claro es la crisis de los misiles, en la cual ahí sí que estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial, y esa sí se sabía que era una guerra que iba a ser nuclear, y además, como tú señalas, por el arsenal nuclear, que hoy día es mayor que en aquella época, estaba lo que era la estrategia de la destrucción mutuamente asegurada. Hoy día está la destrucción mutuamente asegurada. Si uno aprieta el botón y el otro responde, la Tierra desaparece. Y ese elemento funcionó en la crisis de los misiles, al punto que la negociación fue directa y secreta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue entre el hermano del presidente Kennedy, Robert Kennedy, y fue el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, Grómico, quienes negociaron secretamente la salida, donde ni siquiera hicieron participar a Fidel Castro. Fidel Castro se enfureció porque se enteró después que le iban a sacar los misiles soviéticos desde territorio cubano. Pero esa negociación fue justamente porque funcionó la racionalidad. Y hay ciertos actores que yo también te diría, Fernando, que hay que separar la parafernalia, la propaganda política, el discurso de lo que se dice hacia afuera, de lo que se negocia en la diplomacia y en las cancillerías, que generalmente es secreta. Alguien me dijo ayer en una entrevista que Kim Jong-un era un loco irracional. Yo le dije que siempre encontré que Kim Jong-un era de lo más racional que había, y que supo funcionar con esa racionalidad. Yo encontraba mucho más irracional a Donald Trump. Pero dentro de Estados Unidos tienen todo un sistema de contrapeso, que si tú tienes un líder irracional, que en algún momento se le ocurrió a Putin, en ese momento a Donald Trump, a la vulgaridad de medir quién tenía más grande la bomba atómica, hay todo un sistema interno de Estados Unidos a través de la toma de decisión del Pentágono y otros actores que impiden que aquel líder irracional justamente ponga en peligro a la humanidad. Hay sectores que están más calientes que otros, o sea,
este factor es algo que a mí me preocupa, y me preocupa, por ejemplo, en el caso de Cachemira, entre Pakistán e India. Nunca sabemos quién va a estar, quién va a tener la posibilidad de apretar el botón. Yo creo que dentro de todo Putin sabe que no puede apretar el botón, puede amenazar con esto, pero no puede apretarlo, porque significaría la extinción de los propios rusos. Entonces, pero qué paradoja eso, Paulina, porque es tremendo. Es una paradoja tremenda y súper angustiante, porque si es que todo el mundo sabe que tú puedes amenazar con las bombas nucleares, pero nunca tirarlas, bueno, básicamente es como si no las tuvieras, digamos. Es que de todas maneras hay una forma en que tú manejas a la opinión pública, y tú manejas a la, en el fondo, presionas. Porque esto que estamos hablando nosotros tan racionalmente, yo te estoy utilizando todo lo que he aprendido en años de estudio. La primera vez que yo estudié estas materias fue en el año 1998, cuando estudié en Lovaina. Esto que estamos hablando los dos, y que seguramente aquellos que nos escuchan lo pudieran comprender, el común de la gente, el 95% de la gente no lo sabe. Entonces, lo que ocurre es que cuando a ti te dicen, y Putin dice, si es que Ucrania se le ocurre de nuevo retomar y reivindicar y tratar de ocupar Crimea, yo voy a apretar el botón nuclear, acuérdense, le está hablando a los ucranianos. Y el ucraniano no tiene idea que en realidad no va a apretar el botón, pero sí va a presionar a sus decisores políticos a que no lo hagan. Y lo mismo ocurre por el lado de Rusia. ¿Qué es lo que le contestó Macron? Macron le dijo, recuerde que la OTAN también tiene el arma nuclear, y tenemos un arma nuclear que efectivamente es mucho más potente que la que tiene Rusia. Y en la OTAN, quienes tienen el arma nuclear es Estados Unidos, es el Reino Unido, es Francia. ¿A quién le están hablando? No le están hablando a Putin, le están hablando al pueblo ruso. Y que justamente hoy día estamos viendo en las calles cómo el pueblo ruso están rechazando la guerra, porque tienen miedo los rusos también. Entonces, esta racionalidad de la que yo te estoy hablando queda muy en la teoría y en la alta política, pero no en el ciudadano común y corriente. Y eso es el juego de la disuasión, finalmente. Sí, yo he citado varias veces esta frase del filósofo y sociólogo francés Jacques Ellul, que él decía, un artefacto demanda su uso. Tú construyes algo y tarde o temprano lo vas a usar. Si es que tú quieres, generar androides y tienes la tecnología para hacerlo, lo más probable es que termines haciéndolo. Y eso él lo decía justamente para oponerse a esta acumulación de bombas atómicas como disuasivo general. Decía, lo que hay que hacer es no tenerlas, porque si las tiene, tarde o temprano alguien las va a querer usar. La están usando, pero la están usando como elemento de disuasión, no como elemento real de aplicación. Es verdad. Yo hasta ahora, por lo menos, uno duerme más tranquilo pensando que lo que tú estás diciendo es lo que pasa y lo que va a pasar. O sea, yo no digo lo que va a pasar, Fernando. Yo evito ser futuróloga, yo soy analista internacional, yo pongo factores, trato de ocupar todo lo que he aprendido en estas décadas de estudio para poder explicar cómo funcionan en la política internacional, pero esto no quiere decir que yo esté diciendo lo que va a pasar, porque yo no lo puedo saber. Siento que han pasado en enero y febrero 2 siglos, no 2 meses, 2 siglos, y que nos han cambiado una serie de mitos, cosas que las teníamos en relaciones internacionales como escritos en piedra, y hoy día están totalmente cambiados. O sea, si tú me hubieses dicho hace un mes atrás, que Alemania iba a estar rompiendo su política pacifista, o si me hubieses dicho que Finlandia, Suecia iban a estar pensando en entrar a la OTAN, en la cual se han opuesto, y en que incluso en un día juntaron 50.000 firmas los finlandeses para entrar a la OTAN y romper con su política exterior, su principio de política exterior de neutralidad, o con los suizos que desde 1648, desde que son Confederación Helvética,
tienen en su política exterior la neutralidad y que tan mal lo usaron en el periodo entre guerras y hoy día están sancionando incluso a los bancos rusos, yo te habría dicho, Fernando, o sea, no va a pasar, pero sin embargo está pasando. Entonces hay muchas cosas, hay mucha incertidumbre, estamos en una vorágine de información, en una vorágine de toma de decisión, que yo lo único que puedo hacer es tratar de ocupar mis conocimientos para plantear escenarios de cómo yo creo que se están dando las cosas, pero en ningún caso tratando de adivinar el futuro, porque si fuera así, estaría haciendo otra cosa y estaría ganando más plata de la que gano. Sí, no, por supuesto. en lo que hago. Oye, Paulina, y desde el punto de vista de los escenarios potenciales, a ver, ¿cuándo un invasor, en este caso Rusia, considera que se dio el mínimo suficiente como para poder considerarse ganador y no salir humillado? Hay que buscar un punto de equilibrio. Yo creo que esta negociación va a ser muy larga, esto va a tomar mucho tiempo. Yo creo que durante un tiempo, porque Putin está acostumbrado a ocupar ahora, y lo ha hecho en otros conflictos en Euroasia, lo que se llama el frozen conflict, es decir, una intervención rápida, armada, ocupación, y después mantener la situación en eterna, digamos, conflicto. Y eso es lo que creo que es lo que va a pasar ahora, que las tropas no van a salir rápidamente, no esperemos un cese al fuego automático inmediato, la crisis humanitaria va a continuar, ya van 1,5 millones de refugiados, se calcula 5 a 6 millones por parte de Naciones Unidas, tal vez si esto sigue con estos ataques criminales por parte del régimen ruso, puede que se llegue fácilmente a los 10 millones de refugiados, la población son 45 millones los de Ucrania, pero esto va a ser de largo aliento, esto va a ser una situación que se va a seguir manteniendo con altos y bajos como fue la Guerra Fría, porque la Guerra Fría también tuvo momentos de distensión y tuvo momentos de tensión como la del año 62, de la crisis de los misiles, donde casi llegamos a la Guerra Mundial. Yo creo que esto lleva tiempo y también hay que ver qué es lo que pasa dentro de Rusia. ¿Qué presiones el propio Putin va a recibir por parte de los jerarcas y oligarcas rusos que están viendo hoy día cómo sus negocios y sus bienes están siendo congelados, sus activos no pueden realizar transacciones financieras, no pueden volar a otros países, cómo el pueblo ruso también va a empezar a sufrir estas sanciones, desde que el rublo vale 50% menos, hasta que a lo mejor un ruso que vive a miles de kilómetros de Moscú, que no tiene idea de lo que pasa en Ucrania, porque además hay mucha propaganda política, ahora se sanciona con una ley de 15 años de prisión a aquellos que hablen siquiera de guerra en Rusia, aquellos que para el régimen desinformen con lo que está pasando. O sea, pero imagínate un ruso común y corriente, una rusa que va a ver que su equipo de tenis no va a jugar la final de la Copa Davis, no van al repechaje para el Mundial de Qatar, no van a ver la final de la Champions League en San Petersburgo, y van a preguntarse por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no usan Twitter? ¿Por qué ya no pueden conectarse a Facebook? ¿Por qué ya no van a poder pagar con Mastercard o con Visa? ¿O por qué Adidas o Nike ya no van a estar ahí? ¿O Apple ya no va a estar ahí? Y se van a empezar a hacer preguntas y les van a decir, porque estamos bombardeando, atacando y ocupando territorio ruso, o sea, ucraniano. Y a lo mejor esos mismos se dan vuelta. Todavía falta mucho y hay que mirar del lado ruso lo que puede ocurrir, y los errores de cálculo que ha tenido claramente Putin se le pueden venir en contra. Bueno, habrá que ver si es que eso ocurre. En todo caso, toda esta serie de sanciones que distintas áreas del mundo han generado, ¿te parece a ti, Paulina, que es una nueva forma de responder ante agresiones unilaterales de países? Porque esto no es cosa que haya pasado anteriormente. Han habido montones de invasiones, de conatos, de situaciones bélicas donde la FIFA no ha entrado, la Copa Davis se ha jugado más tarde, en fin.
¿Esto cambia un poco, a tu juicio, siempre y cuando no se aplique solamente a Rusia, sino que a cualquier otro que haga lo mismo? Yo no sé si otros países le van a aplicar las mismas sanciones, no sé si Israel le aplicará las mismas sanciones, no sé si a Estados Unidos le van a aplicar las mismas sanciones cuando viola el derecho internacional, no lo sé. Lo que tengo claro es que van a ser nuevas, comillas, armas de poder blando, Sí. y cada día se van a usar más, porque además, yo te diría que esta es como la primera guerra de casi el siglo, ni siquiera XXI, el siglo XXII. Estamos viendo lo que son las comunicaciones, las redes sociales, lo interconectados que estamos mucho más, y estamos tan interconectados que a los chinos lo único que les interesa es parar esto para hacer negocios. Imagínate, los chinos necesitan el libre comercio. Entonces, sí estamos en un nuevo escenario y vamos a ver cómo este tipo de sanciones blandas, comillas, porque no son tan blandas, van a empezar cada día a ser usadas más para presionar a aquellos líderes autócratas, agresivos, que no solo violan el derecho internacional, sino que están violando el derecho internacional humanitario, están cometiendo crímenes de guerra, están matando a niños, están causando un daño enorme, y ojalá que esto sea una nueva forma para impedir que, sobre todo las grandes potencias, y aquí estoy incluyendo a Estados Unidos, y a las pequeñas y medianas potencias también, sepan que el mundo reacciona cuando esto ocurre. Bueno, Paulina Astroza, analista internacional, abogada experta en relaciones internacionales y académica de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Paulina, que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, un abrazo y siempre un gusto conversar contigo. Chao, que te vaya bien. A todos ustedes, cuídense. Nos vemos mañana. Combinación clave.